bienvenidos. Estoy muy emocionada de tener conmigo a Daniel Hernández en mi serie de entrevistas Sumérgete con Cerna Legal Services. Y para los que se estén uniendo con nosotros por primera vez, Sumérgete con Cerna Legal Services presentará entrevistas entre yo, Noeli Cerna, y otros expertos latinos, principalmente sobre temas legales. Y el objetivo de esta serie será compartir información educativa y recursos sobre diferentes temas legales que podrían impactar a la comunidad latina. Y es importante tener en cuenta que la información y las opiniones que compartiremos durante esta entrevista son solo para fines informativos y no se consideran asesoramiento legal sobre ningún tema y no existe una relación de abogado-cliente entre nuestros televidentes y los entrevistados. Entonces, sin más preámbulos, estoy muy emocionada de presentarles a mi invitado de hoy, Daniel Hernández, que hoy amablemente accedió a conversar conmigo sobre el proceso del divorcio en Illinois. Entonces, Daniel, buenas tardes. ¿Podrías primero platicarnos un poco sobre de ti personal y profesionalmente y decirnos también cuál es tu puesto actual y el ramo de ley en que practicas? Sí, yo soy el abogado principal en Next Level Law, que es un bufete aquí en Chicago. Yo nací en la Florida y mis padres son inmigrantes cubanos. Ah, Estudié aquí en la Universidad de Illinois en Chicago para la Escuela de Derechos y siempre digo, me quedé por la buena clima de Chicago, ¿verdad? Pero no, me encantó la ciudad y dije, esta es la ciudad para mí. Entonces, es aquí a donde empecé la empresa, el bufete, ¿verdad? Y estoy muy contento de ser el principal y poder ayudar a nuestros clientes, especialmente en una área que de verdad es bien emocional, ¿verdad? La área de divorcio y la área de custodia de niños, que viene siendo algo yo siempre digo, es una área emocional porque sí es triste, ¿verdad? Dos seres, ¿verdad? Hicieron criaturas, se casaron, lo que sea, ¿verdad? Y ahora, por buena o mala, dicen ya esto tiene que acabar. Y yo lo que siempre digo es que viene siendo una área que sí triste al principio, ¿verdad? Pero casi siempre una persona que ya decidió divorciarse es porque quieren estar finalmente más contento con su vida, ¿verdad? Entonces algo, siempre digo, las dos, como dicen en inglés, un double-edged sword, ¿verdad? Porque eh, es difícil, ¿verdad? Uno acabando una relación, pero a la misma vez es una oportunidad de tener un futuro diferente. Claro que sí, y qué bueno que tu despacho se encargue de ayudar a la gente a través de ese proceso, que como dices puede ser uno muy emocional. Entonces, tener un buen apoyo y un buen abogado en este caso es obviamente muy importante. Perfecto. Entonces, hoy vamos a platicar un poco más en fondo sobre ese proceso de divorcio en Illinois específicamente. Entonces, ¿nos podrías dar brevemente, tal vez y de alto nivel, una explicación de ese tema y cómo es ese proceso de divorcio en Illinois? Sí, el divorcio siempre empieza con una petición para divorciarse, ¿verdad? Y viene siendo una demanda como cualquier otra demanda, lo que en vez de decir dos nombres, uno a contra de la otra, siempre es el matrimonio de tal persona y tal persona, ¿verdad? Y hay que empezar el dissolution, ¿verdad? De ese proceso. Yo siempre digo, hay cinco categorías de áreas que tenemos que resolver en un divorcio, ¿verdad? Uno viene siendo si hay niños, ¿verdad? Hay que empezar el proceso de cómo la criatura se va a creer, ¿verdad? Adicionalmente, cuando los padres van a tener tiempo de padre, ¿verdad? Que viene siendo la palabra visitación, pero aquí en el estado de Illinois no utilizamos esa palabra porque de verdad significa que un padre es menos que el otro padre, ¿verdad? Que viene siendo, en inglés se dice solo parenting time, ¿verdad?
tiempo de ser padre, ¿verdad? De tener esa relación con ellos. Pero se establece todo esto, también se establece la manutención juvenil. También otras áreas vienen siendo la división de propiedad, la división de deudas, manutención matrimonial, si calificas. Y esas son las áreas mayores, ¿verdad? Del divorcio. Y lo que de verdad estamos tratando de hacer es separar todo de una manera, me trabo en la palabra, ¿verdad? Un poquito, pero una manera equitable, ¿verdad? Que no viene siendo igual. Es algo, muchas personas siempre me dicen, sí, hay que dividir la propiedad al 50%. Bueno, la ley no dice eso. La ley lo que dice es que hay que dividir la propiedad de una manera que sea justo para el matrimonio. Entonces, a separar la propiedad, casi todos los casos, especialmente en el bufete de nosotros, viene siendo por acuerdo, pero sí hay ciertos, yo siempre digo, entre el 1 al 3% de todos los casos cada año van a juicio porque las personas no pueden llegar a ese acuerdo, ¿verdad? Y necesitan la ayuda del juez. Ahora, también siempre digo, la ayuda del juez a veces no ayuda a nadie, porque de verdad lo más justo viene siendo el acuerdo que uno llega. Okay. Entonces, tú ayudas a los clientes en las dos partes, la primera parte, obviamente, del divorcio y cuando están tratando de llegar a un acuerdo y luego también en el juicio, si llega a juicio. Sí, okay. Sí, ayudamos en todo. Y lo más siempre que yo le digo a los clientes, ¿verdad? Es de verdad tratar de llegar a ese acuerdo. Y yo y mi equipo aquí siempre tratamos de ayudar a nuestros clientes llegar a ese acuerdo. Y es más, siempre entendiendo lo que es importante para una persona, ¿verdad? Y también yo siempre le digo a mis clientes, aunque sea un proceso emocional para ustedes, para nosotros como abogados, yo trato de no tener esa emoción, ¿verdad? Porque es una cosa entender que es emocional para usted, ¿verdad? Pero yo sé que usted también se quiere divorciar y llegar a un acuerdo con prisa. Entonces, mi trabajo siempre va a ser para ayudarte en con esa meta. Claro. Y otra pregunta, perdón, y tal vez vayas a tocar ese tema más al rato, pero cuando dices que deben llegar a una resolución justa o un divorcio justo, ¿cómo determinan eso, verdad? ¿Cómo determinan qué es justo dentro de un matrimonio? Sí, sí. Bueno, cada matrimonio, ¿verdad? Es diferente. Entonces, al ser diferente, es justo para ese matrimonio. Ahora, siempre yo digo el matrimonio típico viene siendo dos personas casadas que trabajan, que a veces los dos están ahorrando dinero para el futuro, ¿verdad? Para el retiro, para ese tiempo de retiro. Maybe se compraron una casita y tienen un ahorros pequeños, ¿verdad? Algo así. En ese matrimonio puede ser que dividir todo al 50% viene siendo algo justo, ¿verdad? Pero vamos a suponer, hay un matrimonio donde el esposo gana todo el dinero, la esposa no trabaja, la esposa no tiene retiro, ni ahorros, ni nada. Bueno, el 50% en ese matrimonio no viene siendo justo para esa persona que puede ser que no ha trabajado en unos 10 o 20 años y ahora tiene que empezar de nuevo, como si fuera una persona joven, ¿verdad? Que tiene todos los años para ahorrar y todo para ayudarse de una manera financiera. Entonces, para un matrimonio así puede ser que un juez o a llegar a un acuerdo, lo justo es dividir la propiedad al 70% con la esposa en recibiendo el 70% de la propiedad, ¿verdad? Porque ella no tiene chance de ahorrar, de llegar a un lugar, especialmente ella va a empezar desde abajo, ¿verdad? No tiene experiencia, no. Entonces, siempre digo, es difícil
decirlo así, especialmente en una conversación como esta, ¿verdad? Pero las consultas siempre ayudan en poner unos expectations para los clientes, ¿verdad? Porque es más, cada matrimonio es diferente, entonces tenemos que de verdad mirar a ver qué va a ser justo para usted. Claro, ok, gracias, te agradezco la explicación. Muy bien, entonces estamos haciendo esta entrevista en español porque obviamente queremos educar más a la comunidad latina. Entonces, en tu opinión, ¿cómo has visto que el divorcio impacte a la comunidad latina quizás más o de manera diferente que a otro grupo demográfico? Sí, hay dos cosas que vienen en mente con esa pregunta, ¿verdad? Uno viene siendo matrimonios o personas en matrimonios que están indocumentadas, ¿verdad? Entonces, el estado de Illinois viene siendo un estado que nosotros tenemos, nuestro gobierno ha dicho que las acciones estatal, nosotros no le vamos a dar las quejas a lo que es federal, ¿verdad? Entonces, lo que me doy cuenta a veces es, hay una persona indocumentada que se quiere divorciar, pero no está empezando el proceso por el miedo de ser indocumentado, ¿verdad? Y por el miedo de que le van a decir a ICE o al gobierno federal que esto está pasando. Entonces, para mí eso es algo que de verdad para nosotros los latinos lo veo mucho y especialmente a veces esa persona indocumentada también es víctima de violencia doméstica, ¿verdad? Y no pueden salir de lo que está pasando por el miedo, ¿verdad? Entonces, para mí, esto es algo que de verdad yo quisiera que más personas sepan que el divorcio es algo que puede pasar. También, yo siempre, yo creo que todos nosotros los latinos podemos decir que nuestra cultura es machista, ¿verdad? Y a veces una esposa viene a la consulta, estoy separado 10 años de mi esposo y ya tengo, ya hoy ya me quiero divorciar, ya no me importa lo que dice mi esposo y no han venido a divorciarse porque dicen, mi esposo dijo que no me iba a dar el divorcio, ¿verdad? Y eso, la ley de nosotros no dice que uno tiene que dar el divorcio, ¿verdad? Solo una persona se tiene que querer divorciar para poder divorciarse, ¿verdad? Y la otra persona, si no quiere participar en el divorcio, no tiene que participar. La corte sigue. Y si ellos no quieren participar, es culpa de ellos, ¿verdad? Y es algo que lo veo mucho y me da mucha lástima con personas así, porque, yo entiendo que puede ser que en nuestros países es así, ¿verdad? Que con la cultura machista, el esposo tiene que querer divorciarse, pero aquí en los Estados Unidos no funciona así y también hasta en el estado de nosotros, uno no tiene que tener culpa para poder divorciarse, ¿verdad? Solo tiene que estar separado unos 6 meses y, establecer que es en el interés mejor para su familia estar divorciados. Y la corte te da el divorcio. Interesante. Y qué bueno saberlo porque hasta en la misma tele, ¿verdad? O películas, ves que están esperando a ver que firme el documento y si no firman no se pueden divorciar. Entonces es un muy buen punto, creo que Sí. haces. Yeah. Y también ahora que dices firmar un documento, yo también es algo entre los latinos, que personas dicen, sí, mi esposa dice que me va a firmar el documento. Yo le digo, no es firmar documento, el proceso es ir a corte, ¿verdad? Hay un proceso y no es tan fácil como decir, fírmeme aquí y ya estamos divorciados, ¿verdad? Yeah. Ok, muy bien. Es algo que hasta yo estoy aprendiendo, ¿verdad? Porque no trabajo en este ramo y creo es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, gracias. Muy buenos De nada. consejos. Perfecto. Entonces, hablando de tus servicios y lo que haces por tus clientes, me imagino que si alguien se quiere divorciar, no es un requisito tener un abogado, pero me puedes corregir si estoy incorrecta. Pero, ¿cuál es el beneficio de buscar a un abogado que les ayude con el divorcio?
Sí, sí, yo siempre digo, no tienes que tener abogado para divorciarse, ¿verdad? Uno puede ir a la corte a llenar los formularios y divorciarse. Ahora, lo que pasa es que de verdad no hay tanta información para ayudarle en el proceso completo. Y es ahí a donde yo digo, el abogado es bien importante. Yo tengo clientes que vienen, hacen la consulta y dicen, hace 9 meses que me estoy tratando de divorciar y no entiendo lo que está pasando. Para mí yo siempre digo, bueno, si hubieras venido hace 9 meses, hace 6 meses que ya estuvieras divorciada, ¿verdad? Porque de verdad a veces los matrimonios vienen y dicen, ya sí, estamos de acuerdo, esto es lo que queremos, ¿verdad? Algo así es súper fácil. El abogado te ayuda, te llena los formularios, los somete a la corte y en 3 meses, 4 meses ya estás divorciado, ¿verdad? Pero, claro, yo entiendo que cada familia a veces no tiene los recursos para tener un abogado, ¿verdad? Y es algo que de verdad uno sí lo puede hacer solo, pero siempre yo digo, por lo menos agarre un abogado que ayuda con los formularios, porque hay abogados, muchos de ellos que hacen eso. Mi bufete ayuda con formularios, ¿verdad? Claro, cobrándole alguito, pero no es igual como tener un abogado para el proceso completo. Ahora, también si no estás de acuerdo, yo siempre digo, el abogado va a ser tu voz, ¿verdad? Puedes ir a trabajar los días de corte, nunca tienes que hablar con su esposo o esposa que ya no quieres hablar con ellos, ¿verdad? Viene siendo, para mí, viene siendo, yo soy, como decimos en inglés, yo soy tu advocate, ¿verdad? Yo voy a ser el que hablo por usted. Ya no tienes que hablar más con esta persona que no te cae bien o utilizando el ejemplo de personas que son víctimas de violencia doméstica, no tienes que hablar con esa persona que, que te hizo algo malo, ¿verdad? Y para mí eso es lo gran que hacemos nosotros los abogados, ¿verdad? Somos la voz de nuestros clientes y siempre vamos a tener esa abogacía para los intereses de nuestro cliente. Claro, claro, sí, es importante ser son un intermediario, ¿verdad?, entre las partes y creo que es un muy buen punto, porque como lo explicas, hay personas que no quieren empezar, me imagino, ese proceso de divorcio por el miedo de tener que enfrentarse otra vez a esa persona y eso, en mi opinión, nunca debe de ser una razón para no buscar el divorcio. Entonces, muy buen punto. Muy bien, entonces ya hablamos un poquito sobre algunos, por ejemplo, de ser indocumentado y poder obtener el divorcio, pero ¿hay algunos otros conceptos erróneos que crees que nuestra comunidad tal vez tenga con respecto al divorcio o algún otro misconception, un concepto Sí, erróneo? sí, sí. Ahora que lo pienso, no es más a dividir la propiedad, no quiero decir a dividir la criatura, ¿verdad? Porque no es dividir No. criatura, ¿verdad? Pero compartir ese tiempo, ¿verdad? Hay muchos clientes, hombres, que vienen y dicen, no, la esposa va a tener a los niños siempre. Yo le digo, no, si usted quiere tiempo a la mitad de la semana, ¿verdad? O a la mitad del tiempo de cada mes, usted lo puede tener, ¿verdad? Es llegar a ese acuerdo, ¿verdad? Es llegar o que un juez diga qué es lo que tiene que pasar. Para mí es siempre la ley en esta área, cuando viene a través de los niños, siempre dice, la ley dice que tiene que ser en lo que es mejor para el interés de la criatura, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Bueno, puede significar mucho, ¿verdad? Si los padres viven en la misma cuadra, puede significar que el niño, que la criatura vea a los padres todos los días, ¿verdad? Porque viven ahí mismo, ¿verdad? Ahora, claro, puede ser que usted vive aquí y su ex esposo vive en Puerto Rico. Bueno, claro que no puedes tener tiempo de padre cada día o cada semana, ¿verdad? Pero puede ser que en ese entonces cada verano, ¿verdad? Cuando los niños no están en la escuela. Entonces, para mí los misconceptions, ¿verdad? Vienen siendo
que todo tiene que ser perfecto, que ya la ley tiene algo por escrito, ¿verdad? La ley de verdad en esta área no tiene todo por escrito, pero es más, ¿qué va a ser para lo mejor interés para el niño? ¿Qué va a ser para el mejor interés para el matrimonio o la familia? Claro, y me imagino que las circunstancias de la vida van a ir cambiando, ¿verdad? Hasta cuando ya obtengan el divorcio, puede ser que algo cambie. Se puede ajustar, ¿verdad? Los términos del divorcio con el tiempo, ¿verdad? Sí, sí. So, la ley dice que hay que tener hay que tener un cambio significado, ¿verdad? O Ujú. significante, disculpa. So, ¿qué es significante, verdad? Bueno, puede ser que cuando entraron al acuerdo, los dos vivían a unas cuadras, ¿verdad? En el Ujú. mismo barrio aquí en Chicago. Y ahora uno de ustedes se mudan para Joliet o Rockford o para la Florida, ¿verdad? Bueno, ahí cambiaron las circunstancias, ¿verdad? Hay que ir a la corte y cambiar, vamos a decir, el parenting time, ¿verdad? El tiempo de padre, porque ya no puede, por una manera práctica, no funciona la orden que está, ¿verdad? Igual con la manutención juvenil y la manutención matrimonial, ¿verdad? Los dos se pueden cambiar por circunstancias drásticas, ¿verdad? Uno cambia de trabajo y ya no gana lo que ganabas el mes pasado, bueno, ahí se puede cambiar. Ahora, claro, también quiero decirle a todos los que nos están viendo, ¿verdad? Uno también no puede cambiar el trabajo en propósito de ganar menos para pagar menos, ¿verdad? La ley Mm. tiene también, no quiere que uno haga trampas, ¿verdad? Entonces, Claro. pero sí se puede cambiar y lo que dice la ley también es que si pasan 2 años, la ley dice que los 2 años son suficientes para interpretar que hay un cambio significado, o Mm. significante que sucedió en esos 2 años, ¿verdad? Porque uno dice, el tiempo ya va cambiando las cosas, ¿verdad? Entonces la ley ya tiene eso, pero si eres menos de los 2 años, ¿verdad? Solo es ver, a ver lo que ha cambiado, ¿verdad? Para ver cómo podemos ayudarle o cómo la Oh, ley o la corte le puede ayudar. ok, entonces automáticamente después de 2 años se tiene que evaluar otra vez para ver si hay algún Sí, cambio. no quiero Ok, decir automáticamente, ok. ¿verdad? Como los abogados siempre Corrígeme, hablamos, corrígeme. Ya. pero es algo, hay una inferencia Mm. que sucede que dice que sí, en 2 años se asume que algo ha cambiado. Ok, muy bien, muy bueno saberlo, no, no sabía de eso. Perfecto. Entonces, ahora cambiando más a una pregunta de ti personalmente, ¿qué Sí, es lo que encuentras tú más gratificante de ya sea tu trabajo o tal vez trabajar con la comunidad latina? sí, sí. Para mí es más ayudar a una persona o a una familia que no, no sabe cómo ayudarse ellos mismos, ¿verdad? Ujú. Por lo mismo de no saber hablar inglés o leer en inglés, ¿verdad? Para mí eso es lo más que me gusta de trabajar con nuestra comunidad, ¿verdad? Yo siempre me acuerdo de ser niño y teenager y mi papá diciéndome, hay que saber hablar en español. Pero claro, mis padres inmigrantes, pero vinieron como teenagers, ¿verdad? Ellos saben inglés. Yo le decía, mi papá me hablaba en español y yo le respondía en inglés, ¿verdad? Y yo le decía, papá, ay, por favor, yo vivo en los Estados Unidos, no hay que saber español, ¿verdad? Claro, mis abuelos no hablaban nada de inglés, para Ujú. comunicarse con los abuelos siempre se tenía que hablar y es algo, yo siempre digo, ahora como adulto, ¿verdad? Es algo que le doy gracias a mis padres por enseñarme a hablar en español porque usted sabe, y muchas personas creen que hay una abundancia, ¿verdad?, de abogados latinos. Y la realidad es que no, ¿verdad? Nosotros solo somos un porcentaje de todos los abogados en los Estados Unidos y de ahí no hay muchos, ¿verdad? Entonces, yo lo que digo es, un porcentaje somos latinos, ¿verdad? Y de ese porcentaje, la mitad hablamos español, Ya. ¿verdad? Entonces, para nuestra comunidad, poder de verdad hablar sobre algo legal con un abogado que habla español
es lo mejor que yo le puedo hacer para nuestra comunidad. Y yo creo que usted también, por eso hacemos videos como este, ¿verdad? Porque yo tengo clientes que vienen y me dicen, no, sí, mira, me gasté tanto con este abogado y no nos comunicábamos bien porque el paralegal, el asistente, era la que hablaba español, pero el abogado no, entonces nunca hablaba con mi abogado y yo le quedo mirando y diciendo, pero con tantos, sé que no hay muchos, pero es algo, hay que demandarlo, ¿verdad? Decir, yo voy a buscar a un abogado que habla español porque de verdad no hay muchos, ¿verdad? Y te tienes que comunicar en la lengua que más, que usted entiende. Ahora, yo entiendo que yo siempre le digo a mis clientes, la lengua, hablar en español no es mi lengua dominante, ¿verdad? So, a veces yo me trabo con una palabra o tengo que estar en el Google buscando una palabra legal porque Yo yo también. aprendí, yes, yo aprendí a hablar legalmente, ¿verdad? Las leyes todo en inglés o hasta para traducirlo, ¿verdad? Me paso trabajo, pero por lo menos nosotros nos podemos comunicar de una manera que para mí, yo creo que mis clientes se sienten bien conmigo, con mi equipo, que yo también me aseguro que los abogados que estoy entrenando y que trabajan conmigo también hablan español, ¿verdad? A veces menos que yo, pero siempre le digo hasta lo que hablan inglés, yo le digo, ¿quieres aprender español? Porque aquí ayudamos a los latinos, ayudamos a personas que hablan en español. Y Estoy completamente de acuerdo. Yeah. Sí. Y lo que dices también es una confianza, ¿verdad? Que ahora tienes con tu cliente, que tal vez si no hubiera esa misma confianza, tal vez no te dicen ciertos puntos o no te dejan saber todo lo que está pasando, pero ya cuando hay esa confianza, te platican todo y puedes mejor abogar por ellos también. Sí, sí, es verdad. Y también yo le digo a personas o le doy el consejo a todo el mundo, ¿verdad? Hasta a traducir a una persona nunca se traduce todo como usted lo dice, ¿verdad? Ahora, claro, en la corte sí se traduce igual, como uno lo dice, pero cuando yo veo, hasta cuando yo traducía por mi abuela en el doctor, ¿verdad? O algo así, yo no le decía cada palabra que me decía el doctor, yo le daba un summary, ¿verdad? Un resumen, ya. Un resumen, ajá, de lo que me dijo el doctor. Y igual mi abuela me decía tantas cosas y yo le decía 3 palabras al doctor, ¿verdad? No es igual tener esa comunicación con una persona. Definitivamente, sí. Entonces, por eso, gracias por tú tener ese propósito, ¿verdad? De entender esa parte y estar ahí para ayudar a la comunidad de esa manera. Tienes razón, hay pocos de nosotros que somos latinos como abogados y menos que hablan español. Entonces, tenerte a ti como un representante de esos abogados es muy importante. Y a mí personalmente me da mucho gusto verlo también. Muy bien. Entonces, pues esas son mis preguntas, Daniel. Y lo único que falta es si, por ejemplo, si un cliente potencial quisiera ponerse en contacto contigo, ¿cómo lo haría? Sí, pueden ir a la página web de nosotros que viene siendo el nextlevel.law. También nos puede llamar al 312-442-2225 y citar una consulta. Y también por correo electrónico, siempre me pueden escribir a mí y yo siempre le pongo en contacto con las personas. Mi correo electrónico viene siendo daniel@nextlevel.law. Perfecto. Y también vamos a tener tu información de contacto al final y al principio del video. Entonces todos van a poder ver esa información. Muy bien. Entonces, Daniel, muchísimas gracias por hablar conmigo hoy. Yo aprendí mucho y de verdad lo disfruté mucho. Gracias. Gracias. Gracias a usted por tenerme en el show, ¿verdad? Son muchas